asiento, vamos ubicándonos para continuar con el servicio. Bien, bueno, saludémonos unos a otros. Demos la bienvenida. Los que aún no hemos saludado, muy buenos días, bienvenidos. Venimos a agradar al Señor, a alabarle y glorificarlo, porque Él se lo merece. Es nuestro Creador y nos ha dado la salvación. Vamos, como siempre, poner el resto del servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Bien, ese es el gozo que nos da Cristo, como hijos que somos, hermanos que somos, saludarnos unos a otros y estrechar nuestras manos. Bien, primeramente vamos en oración ponerle el resto del servicio al Señor. Amado Padre, damos gracias a ti por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que mora en nuestros corazones, Señor, y que nos ha salvado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque lo diste todo allí en la cruz, Señor, y ese es el gozo, Señor, que nos da, que pronto vendrá, Señor. Porque está allí, Señor, alistando una morada para cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como eres nuestro Señor y Rey, Señor. Ponemos en tus manos el resto de alabanza, Señor, la predicación del pastor, Señor, que sea tú hablándonos a nuestros corazones y seamos atentos, Señor, a recibirla, Señor, y ponerla por práctica. Te la ponemos en tus manos, amado Señor, el resto del servicio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el himno 273, todas las promesas. Dice su palabra, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, nos ha dado promesa grandísima promesa nos ha dado. También Pablo nos habla en 2 Corintios, capítulo 1, dice, porque todas las promesas de Dios son de Él y nos la ha dado. Entonces, todas las promesas. Cantemos. Mientras luché aquí buscando
Es una promesa muy grande que Él nos dijo, iré a preparar morada y vendré. Esa es la promesa maravillosa que tenemos, esa confianza. Él volverá por cada uno de nosotros, por su iglesia. Muy bien. Continuamos con el 39, su gracia es mayor. Bueno, en Efesios 2, Pablo nos comenta, nos dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde esa es la gran gracia que Él nos da, porque nos ha salvado. Cristo nos ha salvado, dio su vida. Bien, cantemos con alegría. Lanzados al mar.
que nosotros no podíamos pagar, Él la canceló allí en la cruz. Ese es el gozo, la alegría que nos da. Bien, continuamos con el siguiente himno. Confiado estoy. Estamos tan confiados que Él lo dio todo, lo hizo todo. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Estamos confiados porque Él nos ha salvado y nos cuida. Cantemos 367, confiado estoy. Bueno, continuamos con el himno 4, el Dios que adoramos. Ese Dios que adoramos, que se merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la exaltación. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Cantemos.
las aguas y que calmó la tempestad. Muy claro, a ese Dios adoramos, el Todopoderoso. Muy bien, tomen asiento, los niños pasen a sus clases y el pastor invitamos para que nos enseñe su palabra sobre Hechos de los Apóstoles. El Dios que adoramos, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que descendió desde los cielos, que descendió de su trono, que lo dejó todo para venir y morir por nosotros, y por eso Él es merecedor de toda la alabanza. Ese es el Dios que adoramos, un Dios grande y maravilloso. Mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo número 9, estamos allí meditando. Hemos visto la introducción en la vida de Saulo de Tarso. Estamos en este capítulo que también podemos decir que es un capítulo de transición, un capítulo donde hay un cambio de personajes, hay un cambio de lugares, hay un cambio, si podemos decirlo, no de planes, porque Dios siempre ha establecido un plan. El plan de Dios es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció un plan, y este plan contemplaba la iglesia. Este plan contemplaba que tú y yo hoy estuviésemos acá. No estamos por fuera de ese plan, estamos pensando en este plan de Dios. Pero el libro de Hechos nos muestra cómo se desarrolló este plan, o cómo comenzó a desarrollarse este plan, y cómo se formó y cómo creció este pueblo que hoy día llamamos iglesia. Y estamos estudiando esto precisamente en el libro de Hechos. Y Pablo llega a ser, o Saulo, bueno, ahora Pablo, llega a ser un personaje principal, un personaje fundamental en lo que es el desarrollo de la obra, el desarrollo del evangelio, de la iglesia. A partir de este punto, como hablábamos hace 8 días, vamos a ver que ya por lo menos el resto de los apóstoles no son mencionados, únicamente Pedro en el siguiente capítulo. Y esto nos muestra que hay cambios, que Dios ha establecido esto desde antes de la fundación del mundo. Y algo que debemos entender es que esos cambios que vemos en el libro de Hechos no son cambios que ocurren porque a Dios le sorprenden las cosas o que Él debe tomar decisiones sobre el camino porque algo no funcionó. No, todos estos cambios o todas estas situaciones estaban planeados desde antes de la fundación del mundo, solo que vemos que para nosotros se ven como cambios, pero para Dios no. Para Dios su plan, su propósito, este proyecto llamado iglesia ya estaba establecido, y lo único que de los ojos de Dios está pasando es que se está llevando a cabo el plan que Él diseñó desde antes. Y por supuesto, un hombre llamado Saulo estaba involucrado en este pasaje. Vamos a estar viendo el capítulo 9, versículos 10 al 19. Vamos a estar meditando un poco acerca de ese momento o esta situación en la que Dios, después de que Pablo o Saulo tiene unos días de confusión, de soledad, de incertidumbre, no sabe qué va a pasar con su vida. Todo en su vida cambió sus planes. Dios llegó y en un instante terminó con sus proyectos. Le dijo: Saulo, ya de nada te va a servir todo esto que estabas haciendo para el Sanedrín, ni tu celo, nada de eso. Saulo, todo va a cambiar. Y la única indicación que hasta este punto Dios le había dado a Saulo es: ve
entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Saben, a veces Dios no nos da toda la información de su plan, de su proyecto. A veces Dios solamente nos muestra el siguiente paso, porque así debe ser. Él lo conoce todo, pero sabe que no es conveniente para nosotros que entendamos todo tu proyecto, todo el plan. Dios tiene un plan para tu vida, vamos a ver esto. Dios tiene un proyecto para ti, Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un ministerio para ti. Pero Dios, al igual que Saulo, nos va a ir revelando ese ministerio paso a paso. Dios no nos va a dar toda la información en un solo momento. A Saulo le dijo solamente que entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Saulo estuvo 3 días sin poder comer ni beber, ciego. No sé cuántas cosas pasaron por la mente de este fariseo celoso. Pero hasta este punto Saulo no sabía exactamente qué iba a pasar con su vida, no tenía más indicaciones, no sabía. Lo que sí sabía es que al que antes había perseguido ahora era su Señor. Y tenía que obedecer lo que Él le dijera, pero hasta este punto no tenía más información. Así es que Dios va a continuar con el proceso de Saulo y ahora Dios va a usar un hombre poco mencionado, pero muy importante para la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Y como todo creyente, Saulo necesitaba ser discipulado e instruido en el camino del Evangelio. Todos necesitamos discipulado, todos necesitamos alguien que nos discipule. Saulo no fue la excepción, y hoy vamos a ver parte de eso en esta porción de la Escritura. Pero vamos a orar, pidamos al Señor que nos guíe. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tu gracia es mayor, Señor. Es mayor a nuestra debilidad, es mayor a nuestro pecado, es mayor a todas nuestras incapacidades, Señor. Porque tu gracia es suficiente y es mucho más grande, Señor. Te alabamos, te adoramos, te agradecemos en esta mañana por disfrutar de la comunión, por disfrutar de la alabanza, poder exaltarte, cantar a ti, Señor. Expresar con nuestros labios y corazón lo que tú eres para nosotros, Señor. Gozarnos de la comunión con nuestros hermanos, escuchar tu palabra, meditar en ellas y ser edificados en la fe. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Te ruego, Señor, hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. En esta mañana, Señor, tú traigas claridad a nuestra mente, que seamos guiados y aconsejados por tu palabra. Señor, aconséjanos, guíanos, Señor, que podamos comprender, Señor, con todos los santos, cuál es la altura, la profundidad, la anchura, todo lo que corresponde a tu llamado, Señor, la grandeza de tu gloria. Que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender tu palabra, que solo tu palabra y solo tu nombre sean exaltados. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, he titulado a esta parte o a este sermón, Instrumentos escogidos para una preciosa obra. Instrumentos escogidos. Son 2 palabras que en el desarrollo de esta parte del texto vamos a estar estudiando y meditando. Uno es instrumento y otra palabra es escogido. Y así he titulado a este mensaje, Instrumentos escogidos para una preciosa obra. Y siguiendo la lectura allí en versículo 10, Lucas sigue su narración, su narrativa acerca de los hechos ocurridos en esta parte o en este periodo del desarrollo de la iglesia, diciendo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Bueno, el versículo 10 primero nos ubica geográficamente en donde están ocurriendo los hechos. Dios le ha dicho a Saulo: entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. 3 días después está pasando esta situación y Lucas comienza o continúa mejor su relato diciendo que había allí en Damasco, en esta ciudad donde ya Saulo estaba, un discípulo llamado Ananías. Este nombre, Ananías, significa Dios tiene gracia. Dios tiene gracia o Dios otorga gracia.
es este nombre Ananías, hermoso nombre. Y no sabemos, la Biblia no nos dice mucho de este Ananías ni antes, y vamos a ver que después muy poco se menciona de este personaje, de este creyente llamado Ananías en el libro de los Hechos. No es mencionado en los Evangelios, no es un discípulo muy conocido, por lo menos en el relato bíblico no aparece, pero por lo que el mismo apóstol Pablo menciona cuando está relatando su conversión ante el rey Agripa en el capítulo 22, Pablo dice de Ananías, dice que era un varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos. Bueno, esta es solamente un poco de la información que tenemos de Ananías. Pablo se refiere a él con estas palabras diciendo que era un varón piadoso y que tenía un muy buen testimonio ante todos los judíos, ante la nación entera, no solo la iglesia. Era un hombre ejemplar, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, por supuesto un creyente, y es lo que Pablo menciona de él. Ahora, por supuesto, ¿quién fue Ananías? Y claro, tenemos que entrar en teología deductiva. ¿Quién fue Ananías para Pablo? Fue su discipulado. Impresionante, un hombre que no se mencionó antes, un hombre que no se va a mencionar después de esto, pero es el hombre que Dios escogió para ser el que discipulará a este hombre llamado Saulo, que llegaría a ser el gran apóstol Pablo que vemos en la Escritura. Y Ananías, como vemos, era un hombre ordinario, es decir, no era un apóstol, no era profeta, ni pastor, ni evangelista, ni anciano, ni diácono. No se menciona nada de un ministerio puntual de Ananías. Sin embargo, fue el instrumento escogido, instrumento escogido, ¿por qué? Primeramente porque Dios ama usar a las personas. Dios ama usar a las personas, es algo hermoso. Y porque era un creyente piadoso y obediente a la voluntad de Dios. Estas son, estos podemos pensar que son los requisitos para que Dios los use. No es el tener mucho conocimiento, quizá tener muchos dones. No, Ananías no se menciona mucho de ello, un ministerio grande, solo que era un varón piadoso, un hombre dispuesto, un hombre temeroso de Dios. Y esto es suficiente cuando se trata de que Dios pueda usar una vida. Y Dios le dice, o Lucas menciona que Ananías, Dios le había aparecido en una visión. Dios se le apareció allí en una visión a Ananías y le dio unas instrucciones. Por supuesto, las visiones y los sueños eran parte de la forma en que Dios se comunicaba antes de que el canon bíblico fuera cerrado. Y esto es importante porque en el libro de Hechos vamos a ver varios momentos donde Dios habla por medio de visiones, de sueños. Y claro, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y cualquier o algún estudiante de la Biblia podría decir, ok, es válido que Dios me guíe por un sueño o una visión. Y hay que aclarar el tema, y es que Lucas está narrando los eventos relacionados con el crecimiento de la iglesia. Pero recordemos que en este punto la Biblia, el canon bíblico, no había sido completado. Así es que Dios sigue, como en el Antiguo Testamento, comunicándose con algunos. Para comunicar su voluntad lo hace a través de visiones y sueños. En este caso vamos a ver que Dios le da una visión a Ananías de lo que tiene que hacer. Claro, cuando el canon bíblico es cerrado en Juan mismo cierra el canon diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y todo aquel que le añadiera las palabras de este libro será quitado su nombre del libro de la vida. Luego se cierra el canon. Hoy día Dios no se está comunicando con visiones, Dios no se está comunicando por medio de sueños, Dios se comunica a través de su santa palabra. No hay nada que Dios revele aparte de su palabra, nada. Pero en este caso, Ananías sí es guiado por Dios a través de una visión. ¿Y qué pasa en esa visión? Y relata Lucas y dice que Dios le dijo Ananías. Es decir, que lo único que escucha Ananías hasta ese punto es su nombre, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Saben? Ananías hizo la misma pregunta que Saulo, bueno, con otras palabras, pero hace la misma pregunta. Básicamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este heme aquí, Señor, no es la única vez que aparece. En la Biblia, de hecho, es bastante común esta frase: heme aquí, Señor.
Y esto es un modismo judío, es un modismo hebreo, es una frase hebrea que significa disponibilidad. Cuando decimos heme aquí, estamos diciendo como Samuel: Señor, habla que tu siervo escucha. Cuando Dios llamó a Moisés de la zarza, él le dijo: heme aquí. Cuando Isaías vio la visión de Dios allí en Isaías capítulo 6, dice: heme aquí. Aquí Ananías está diciendo al Señor: heme aquí. Y de alguna manera Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En pocas palabras, heme aquí. Entonces esta frase, heme aquí, es un modo hebreo de decir: Señor, te estoy escuchando. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué me vas a decir? Claro, cuando le decimos al Señor: heme aquí, hasta este punto, solamente decimos: heme aquí, estoy diciendo al Señor: háblame, quiero saber qué me quieres decir. Cuando vemos en Isaías 6, cuando dice: heme aquí, envíame a mí, ok, aquí ya hay compromiso. Envíame a mí, ya no es: Señor, no solo te estoy poniendo atención, voy a obedecer lo que tú me dices. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces Dios llama nuestra atención. Ananías, Dios le llamó la atención, dijo: Ananías, ¿y él qué dijo? Heme aquí. A Saulo le llamó la atención, ¿y de qué forma? ¿Saben? Dios llama la atención de diversas maneras. Dios llamó la atención de Moisés con una zarza ardiente. Dios llamó la atención de Ezequiel con un cielo abierto. Dios llamó la atención de Isaías con una visión de la gloria divina. Dios llamó la atención de Jonás con un gran pez. Dios llamó la atención de Saulo con un resplandor que le rodeó. ¿Saben? Dios utiliza muchas maneras de llamar tu atención. Pero a veces estas formas en las que Dios llama tu atención son fuertes. En el caso de Saulo lo dejó ciego. Y eso pasa, Dios llama nuestra atención, Dios se quiere comunicar y muchas veces Dios tiene que de alguna forma llamar nuestra atención. Con sus siervos Dios lo hizo de muchas maneras. Cuando Dios llama la atención de una persona así, es porque le está reclutando para sí mismo. ¿Saben que hay soldados voluntarios? Hay soldados que dicen: yo voy. O sea, levanta la mano, yo quiero ir a la guerra, ¿cierto? Pero hay otros que tienen que ser, ¿qué? Reclutados. O sea, ¿no quieres ir? Bueno, no es si quieres ir, vamos. Esto es reclutar, ¿no? ¿Saben? A.W. Tozer dijo: los mejores líderes que han existido en la iglesia del Señor no han sido voluntarios, han sido reclutados. Dios reclutó a Moisés. No es que Moisés quería, no, le puso 5 excusas. Yo por allá no puedo decir, manda a otro. Con Isaías fue igual, con Jeremías ni qué decir: yo no vuelvo a hablar en tu nombre, Israel. Pablo dijo: bueno, me tocó a la fuerza. O sea, Dios lo reclutó. Esto no es un llamado fácil ni débil, eso es algo muy fuerte. En el caso de Ananías, bueno, no dice nada al texto, pero Ananías responde: heme aquí, Señor. Y es que convenía que Ananías fuera el instrumento usado por Dios para varias cosas, lo vamos a ver ahora. Y no convenía que Saulo fuera instruido por los 12 apóstoles. Bueno, porque no usó a Pedro, a Juan, a Matías, porque no usó a Bartolomé. No era conveniente para el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo iba a llegar a ser apóstol. Y un requisito para ser apóstol es que el llamado, la comisión y el evangelio sea comunicado directamente de parte de Dios. Luego, si Pablo iba a ser apóstol, no convenía que Pedro, Juan o Santiago lo discipularan. ¿Por qué? Porque en el apostolado de Pablo luego irían a decir que Pablo no era apóstol, que en realidad él había aprendido el evangelio ¿de quién? De los demás apóstoles. Pero en la carta a los Gálatas, Pablo utiliza todo el primer capítulo defendiendo su apostolado y diciendo: yo este evangelio no lo aprendí ni lo recibí de nadie, sino fue de Cristo mismo. O sea, vamos a ver cómo Dios usa en este punto de la vida de Saulo a Ananías, pero en realidad el discipulador de Pablo directamente fue Cristo. Al igual que Juan, al igual que Pedro, ¿quién los discipuló? Cristo. ¿Quién discipula a Pablo en esta parte?
Cristo. Ahora, aquí Ananías va a cumplir un papel importante en el desarrollo del ministerio del apóstol, pero es Cristo mismo el que le disipula, para que en sus casas estén leyendo el primer capítulo de la carta a los Gálatas. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, no hacia la derecha, sino que la calle se llamaba derecha, o sea, así se llamaba la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas, por supuesto, no es el Judas de los evangelios, es un Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, un tal Saulo, porque aquí él ora. Pobre Ananías. ¿Se imaginan? Este encargo, el Señor le dijo, levántate, Ananías, tengo una tarea para ti. Tengo una tarea, Ananías. Hay un propósito con tu vida. Necesito que te levantes y vayas a un lugar específico. Vamos a ver que en el caso de Ananías, o vemos que en este caso la visión de Dios fue específica. Le dijo una calle específica, es decir, la calle que se llama derecha, una casa específica, la casa de un hombre llamado Judas, a un hombre específico llamado Saulo de Tarso. Y estos detalles eran necesarios, y creo que cuántos de nosotros no nos gustaría que Dios nos guiara de esta manera, ¿no? Debes ir a tal parte, a tal dirección, llegas allí, te bajas, timbras y preguntas por una persona, ese es un encargo para ti. Bueno, de la comunicación así sería fabuloso, porque no dudaríamos de qué hacer, sino son instrucciones muy puntuales. Ahora Ananías en la visión recibe, Dios le dice, mira, tu GPS es este, o sea, tú vas a llegar exactamente a esta dirección. Le da detalles exactos de lo que Ananías tiene que hacer. ¿Por qué en el caso de Ananías tenía que tener estos detalles? Por una razón, no se trataba de cualquier persona. Porque me imagino el rostro de Ananías hasta el punto donde Dios le dice, ve a la calle que se llama derecha. Y claro, Ananías conocía la ciudad, yo me imagino a Ananías, derecha, sí, ya sé por dónde queda. Claro, Señor, yo voy, no hay problema. Y busca en la casa de un hombre llamado Judas. Sí, Judas, yo sé quién es, sí, Señor. No hay problema, yo llego acá sin problema, Señor. Y en esa casa de este hombre llamado Judas hay un hombre, un tal Saulo de Tarso. Yo me imagino que el rostro de Ananías cambió. ¿Quién, Señor? Saulo de Tarso. Saulo. Señor, estamos hablando del mismo Saulo. Yo conozco a un Saulo, pero no sé si sea ese. Pensemos por un momento la reacción de Ananías. Y la razón que le da Dios a Ananías es porque aquí él ora. Él está orando. ¿Cómo ve Dios nuestra oración? No dice él está sirviendo, no dice él está haciendo, no, él ora. Aquí él ora. Dios estaba escuchando las oraciones de quien, de Saulo. Ahora, es una clara señal de un arrepentimiento genuino. Una oración penitente es una evidencia de una convicción de pecado y de un arrepentimiento genuino. Estoy seguro que la oración de Saulo por estos días, aunque no la registra el texto, era una oración primero de arrepentimiento, clamando al Señor por salvación, diciendo: Señor, perdóname, Señor, yo he perseguido a tu iglesia, Señor, he estado equivocado, Señor, no sé por qué, en ignorancia, Señor, perdóname. Y Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, ¿qué debo hacer entonces ahora con mi vida? Porque ya no voy a ser un fariseo, ya no, de nada sirve toda la filosofía que estudié en la universidad con Gamaliel. O sea, Señor, ya esto no sirve, ni siquiera mis credenciales de romano o judío, mi familia es rica, pero pues finalmente eso tampoco vale ya. Señor, ¿qué tengo que hacer? Pablo no tenía más dirección que entra en la ciudad y espera allí. Ahora Dios le da más información por medio de Ananías, pero seguramente la oración de Saulo podía estar en este aspecto: arrepentimiento, guía del Señor. Y le dice Dios a Ananías: busca a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él allí ora. En pocas palabras, él ha orado, yo he escuchado su oración y necesito que vayas, Ananías, porque es importante. Hay un plan, hay algo que debo hacer, y yo te he escogido a ti, Ananías, para que tú hagas eso. Y le amplía la información Dios a Ananías, versículo 12. Él ha visto en visión, noten que Ananías no fue el único,
es decir, Dios también le dio una visión a Saulo. Él dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces le dice a Ananías, este hombre que tú vas a buscar, yo también ya he hablado con él en una visión te ha visto a ti, a un hombre llamado Ananías, él ya sabe que tú vas a ir, ¿cierto? Y él está allí esperando por ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ananías. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, el encargo de Dios para Ananías también es específico. Mira, este hombre ya sabe que tú vas a ir, ya sabe que tú te llamas Ananías, y lo que tú tienes que hacer es entrar en la casa, él está orando, vas a llegar, le impones las manos. ¿Para qué? Para que él recobre su vista. Ya sabemos qué don espiritual tenía Ananías. ¿Cuál era? Sanidades, milagros. Ese era el don espiritual de Ananías. Ahora vamos entendiendo por qué Dios escoge a Ananías. ¿Saben? Dios dota a las personas porque Él tiene planes para estas personas. Dios te da dones a ti. ¿Por qué? Porque tiene una tarea específica para ti. Y Dios te ha dotado para que tú lleves a cabo esa tarea. Dios nunca te va a enviar a hacer algo, primero, para lo cual Él no te ha llamado, y segundo, que no te ha capacitado. Si Dios te ha llamado a las misiones, Dios te ha dado los dones para las misiones. Si Dios te ha llamado al evangelismo, es porque Dios ya te dio los dones del evangelismo. Si Dios te ha llamado a la enseñanza, si Dios te ha llamado al discipulado, bueno, ahí estamos todos. Si Dios te ha llamado a algún ministerio particular a servir, es porque Dios te ha dado esos dones. Don de servicio, don de dar, de recibir, etc. Ananías tenía el don de ¿qué? De sanidad. Dios le había dotado y sabía que Ananías debía ir allí y poner las manos sobre Saulo y tenía que sanar a Saulo. Esa es la encomienda que Dios le da a Ananías. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, y esta parte me gusta, porque cuando Isaías ve la visión, dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso suena bien. Aquí Ananías dice, heme aquí, y cuando escucha que Saulo dice, no. La respuesta no es envíame a mí, la respuesta de Ananías es, Señor, pues yo entiendo que tú me estás enviando, pero yo he oído de muchos acerca de este hombre, Señor. Es que yo que ¿estás seguro que es el mismo? Porque yo he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, Señor, ¿no será que tú estás hablando de otra persona? Heme aquí, pero si este es el Saulo que a mí me han hablado, Señor, pero pues este hombre mire cuántas cosas malas ha hecho a tu iglesia, a tus santos en Jerusalén. ¿En serio tú me estás diciendo que yo vaya y que es este hombre, es el mismo? Ya no dijo envíame a mí, ya empezó a colocar excusas a Dios por el concepto que tenía Ananías de Saulo. Ahora entendemos que es totalmente válido las indicaciones exactas que el Señor le da, porque la encomienda para Ananías no era algo fácil. No era algo fácil. Claro, si Dios te llama a ti a predicarle a tu familia, tú dices, heme aquí, envíame a mí. Pero si Dios tiene un ministerio diferente y tiene un plan diferente y detallado para tu vida, le dice, no, yo te he llamado, pero tu llamado no es aquí, tu llamado es a otro lugar. ¿Y no será, Señor, que es mejor acá, que hay mucha gente para evangelizar? Bueno, sí, pero ¿quién va a ir a la sierra? ¿Y quién va a ir a Cali? ¿Y quién va a ir a Bucaramanga? Es que necesito enviarte allí. Señor, ¿estás seguro? Porque aquí yo puedo funcionar. Y si Dios te envía a predicarle a los indigentes, o Dios te envía a predicar a cierto grupo de personas, y tú dices, no, Señor, pero yo pensaba que era, no sé, acá. Yo evangelizo por redes, Señor. Soy bueno en eso. No te quiero ahí, yo te quiero en otro lado. Bueno, Dios le dice a Ananías, ve, tengo una tarea, heme aquí, ve,
pero Señor, es que este hombre ha hecho muchos males a tu iglesia. Y bajo estas circunstancias, por supuesto, Ananías estaba ansioso, Ananías estaba temeroso, pues este Saulo había participado en la muerte de Esteban. ¿Qué le esperaba a Ananías? O sea, a mí me dijo, no, o sea, ¿qué ministerio tan corto? Señor, tú me llamas, me envías a Saulo y bueno, Señor, yo creo que ahí va a terminar mi ministerio. Eso no está fácil, no era fácil para Ananías. Y Ananías juzga, por supuesto, conforme a su conocimiento. Era lo que él sabía de Saulo, era lo que él había visto y oído de este hombre llamado Saulo. Pero el Señor conocía el gran potencial de Saulo para servirle. Dios sabía lo que no había visto Ananías. Porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira que el corazón. Y Dios conoce a cada persona. Y Dios eligió a Saulo, como eligió a Ananías para esta tarea. Dios le había elegido. Y claro, podemos pensar que ¿por qué para esta tarea un hombre que ha perseguido la iglesia? ¿Por qué un hombre tan religioso? ¿Por qué un hombre tan celoso? ¿Por qué un hombre tan violento? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué para esta encomienda nos llamó a otro apóstol? ¿Por qué Saulo? ¿Por qué él? Y como vemos, y más adelante Pablo mismo lo va a decir, él no tenía ninguna característica especial para ser llamado por Dios. De hecho, era todo lo contrario. Su perfil laboral, o sea, Ananías tomó una hoja de vida de Agabo y dice, no, este no, apóstol no, ¿cómo se te ocurre? Pero Dios sí conocía el verdadero currículum de Saulo. Dijo, es él es el que necesito. Ananías, necesito que vayas, que sanes a este hombre. ¿Por qué? Porque él ya en visión, ya le mostré que tú vas a ir allí, que vas a ser usado para sanarle. Y vemos que la reacción de Ananías era muy natural. Seguramente todo lo que he escuchado acerca de Saulo, pues le generaban muchas incógnitas en la mente de este discípulo. Versículo 14. Y sigue empleando, le da más argumentos a Ananías al Señor. Señor, no solamente esto, y mira que él tiene cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías dándole información confidencial al Señor. O sea, Señor, ¿tú no te has enterado? Señor, permíteme, discúlpame, voy a darte información que quizá, no sé si estás omitiendo. A ver, este Saulo ha matado a muchos, ha hecho mucho mal a tus santos en Jerusalén. Y recuerda, él tiene cartas que le dieron los principales sacerdotes para tomar y llevar extraditados a los discípulos allá a Jerusalén. Señor, estamos hablando de mí, porque mira, te estoy dando información para que tú evalúes bien. Este es Ananías dando la información privilegiada al Dios que todo lo sabe. Y claro, vemos que en efecto el Sanedrín había otorgado cartas de extradición a Saulo para los creyentes, porque aquí Ananías lo confirma. Y claro, las objeciones de Ananías eran lógicas y bien fundadas de acuerdo a su conocimiento y a su lógica humana. Pero ¿saben? Dios piensa diferente. Dios veía a Saulo como nadie lo veía. Dios ya lo veía como el apóstol Pablo. Y los demás lo seguían viendo como un homicida, como un perseguidor de la iglesia. Ananías casi le pregunta al Señor: Dios, ¿en realidad tú conoces a este hombre Saulo? Casi que le está preguntando esto al Señor. Qué paciencia el Señor con nosotros, ¿no? Versículo 15, el Señor le dijo, no le dijo, no, tranquilo, Ananías, yo ya tengo información, ya me ha llegado el correo con la información. No, ¿qué le dijo? Ven. Dios a veces no tiene que explicar mucho las cosas. Ven. Ya te di detalles, Ananías, ya te di muchos detalles. Ve, tú obedece, tú no me digas si eso no es, tú no pongas excusas, ve. ¿Por qué? Y Dios es misericordioso y incluso le anticipa a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí entran las dos palabras, instrumento y también escogido.
Le dice el Señor a Ananías: sí, Ananías, yo sé todo esto, pero hay algo que tú no estás viendo. Este Saulo, yo lo he elegido, es un instrumento mío. La palabra instrumento viene del latín instrumentum y tiene que ver con una herramienta diseñada para un propósito específico. Y la palabra escogido es eklektos en el griego, y esto lleva a la idea de favorito. Un instrumento escogido, o el instrumento ideal, o el instrumento perfecto, o el instrumento favorito. Esto o esta frase o esta idea se utiliza mucho en la medicina cuando un cirujano tiene que escoger los instrumentos que va a utilizar durante esa cirugía. Depende de la cirugía, entonces el médico le dice a su jefe de enfermeras: vamos a operar, vamos a tener esta cirugía específica, y esa persona ya sabe qué instrumentos necesita el cirujano para ese procedimiento. Entonces, ¿qué hace la persona que escoge los instrumentos? Tiene que ir a donde hay una gran cantidad de herramientas, pero escoge únicamente aquellas que son diseñadas para esa cirugía en particular. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ananías. Ananías, lo que pasa es que yo tengo que hacer un procedimiento, un proceso, y este Saulo es el instrumento favorito elegido o perfecto para llevar a cabo esa tarea. Así como tú fuiste el perfecto para enviarte a él es el perfecto para hacer la tarea que yo le he encomendado, porque así yo lo he diseñado. Porque esto no es que solamente Jesús se le apareció a Pablo o a Saulo en el camino a Damasco y Dios lo escogió en ese momento. No, Él es escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Claro, con todas las debilidades, con toda nuestra torpeza, con todo lo que implica nuestra vida y humanidad, Dios nos escogió. También como instrumentos para la gloria de Dios. Y eso nos muestra que nuestros conceptos acerca del pecador, la mayoría de veces son diferentes a lo que el Señor ve y determina. Muchas veces juzgamos al pecador como alguien, no lo vemos como un potencial siervo de Dios. No lo vemos como una persona ideal para el Evangelio. No lo vemos como una persona ideal para que le sirva a Dios. Generalmente decimos: no, esta persona, yo ni me desgasto predicando el Evangelio, porque no sé qué va a ir a la iglesia, con lo rebelde que es, con lo mujeriego que es un vicioso, es una persona que terrible, no, ni pensarlo, yo ni me desgasto predicando. Son nuestros prejuicios religiosos. Ananías está diciendo: este hombre es asesino, este hombre es violento, el Señor, este hombre como discípulo. Dios dijo: sí, Él es el elegido, Él es el perfecto para el trabajo. Ve, porque instrumento escogido no es este. Yo ya lo escogí, Ananías, tú no ves lo que yo veo, tú no sabes lo que yo sé de Él, tú no ves el futuro, yo ya lo vi. Tú no sabes en lo que Él se va a convertir, pero yo te lo voy a decir. Instrumento escogido me es Él para la tarea que tengo pensada. En pocas palabras, Dios le dice a Ananías: no discutas, porque yo ya elegí a este hombre para que me sirva. Y al usar esta expresión instrumento, también se refiere a una vasija escogida en el cual se colocaba una joya de gran precio que iba a ser obsequiada a un rey. Entonces, cuando había una joya hermosa, muy valiosa, escogían un recipiente, algo diseñado muy particularmente para llevar esta joya a un rey. Esto es lo que está diciendo el Señor. Este Saulo es un estuche donde yo voy a poner una joya, y esa joya yo necesito llevarla a un lugar. Esta es la idea de instrumento escogido para llevar mi nombre. Es lo que está diciendo Dios a Ananías. Y claro, para Ananías tal elección fue muy sorprendente, aunque los sucesos posteriores cambiarían su idea. Mucho tiempo después, Saulo mismo emplea esta misma metáfora hablando de sí mismo y de nosotros, y dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros.
¿Saben? Si el Señor veía a Saulo como una vasija escogida, él mismo se consideraba como un vaso de barro. Llegó a entenderlo. Y él dijo, nosotros somos vasos de barro. O sea, lo importante no somos nosotros, lo importante es el contenido del vaso de barro. Para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El instrumento no es lo importante. Porque cuando un cirujano lleva a cabo un procedimiento y sale bien, y salva una vida, yo creo que la familia no viene a la sala de cirugía y ve la herramienta, el bisturí, y dice, oiga, qué buenos salieron ustedes, ¿no? O sea, el tema no es el instrumento, el tema es el que usó el instrumento. Y finalmente le dicen al cirujano, oye, buena cirugía. Entonces, en sí no es la herramienta, pero necesita una herramienta ideal. Esta es la idea del concepto de servir al Señor. Y Dios fue muy claro con Ananías diciéndole cuál era la tarea para Saulo. Dice, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Saben? En este punto tendríamos que hacer un paréntesis que nos llevaría por lo menos otros 8 meses en entender esto, pero no vamos a entrar en esto. El punto es que el evangelio predicado por Pablo era un encargo, o es un encargo único y diferente. El evangelio de Pablo está mencionado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 5. Ahora, en sus cartas Pablo menciona diciendo que la iglesia será juzgada conforme a mi evangelio. No dice al evangelio, dice conforme a mí. Luego, ¿cómo así, Pablo? ¿Tú tenías un evangelio propio? Sí. Y el evangelio de Pablo es el evangelio de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 5. Que Cristo padeció por nosotros, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó por nosotros. Ese es el evangelio de Pablo. No era exactamente el mismo evangelio predicado por Juan Bautista, ni por Cristo mismo, ni por los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto, Cristo no había sido sepultado, Cristo no había resucitado. Solo quiero que veamos un cambio acá. En Mateo capítulo 10 Dios envía 70 para que prediquen, recuerden, que los envía de 2 en 2. Y miren la diferencia del mensaje, miren la diferencia de los receptores. No podemos decir que es igual. Jesús envía a los 70 y les dice con instrucciones precisas: vayan y no entren en casa de samaritanos, no entren en casa de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este no es el evangelio de Pablo, porque en Mateo 28 dice: id y haced discípulos a las... Pero esto no fue lo que Cristo dijo a los 70. Él dijo: samaritanos, no; gentiles, no; solo a Israel. Aquí hay un cambio. Acá hay un cambio. Los discípulos, o los 70 que salieron, no predicaron 1 Corintios 15, 1 al 5. ¿Por qué? Porque no tenían este mensaje. Porque Cristo no había ido a la cruz, Cristo no había muerto, no podían predicar algo que no había pasado. ¿Me siguen? Este es el evangelio de la gracia, es el evangelio de Pablo, mi evangelio. El evangelio que Cristo le encargó a ¿quién? A Saulo de Tarso. Un mensaje dirigido a unos receptores diferentes. Ya a Saulo no le dijo, como lo vemos acá, ya no le dijo a la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo? A los gentiles. Ok, aquí hay un cambio. Acá hay un cambio. Un cambio de mensaje y un cambio de receptores. Por eso Pablo dice: mi evangelio. El evangelio que a mí me ha sido encomendado. En Efesios capítulo 3, por favor lee todo el capítulo. Allí está claro lo que Pablo dice. Pablo dice: Él me reveló a mí el misterio escondido desde tiempos antiguos. ¿Cuál era ese misterio? Que la iglesia también iba a entrar en las promesas de Dios. Los gentiles iban a entrar en promesas que no tenían antes. Claro, era diferente ahora. ¿Por qué? Porque para los judíos no contemplaban la idea de una salvación para los gentiles, solo para ellos. Pero por medio de Pablo, Dios dice: Pablo, el mensaje de salvación no es solo para Israel.
a los 12 les dio una comisión diferente. Acá Pablo, Dios le está diciendo a Pablo, y le dijo a Ananías, para llevar mi nombre en presencia, y miren el orden de las indicaciones del Señor para Pablo. En presencia primero de quiénes? De los gentiles. Primero de los gentiles. Segundo, ante reyes. Y tercero, también a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta el cambio de orden, de prioridades? El encargo de Dios para Pablo es: Pablo, tú vas a ser apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Y ellos mismos lo reconocen más adelante en una asamblea, diciendo: reconocemos que Dios le dio a Pedro el apostolado a los judíos y a Pablo el de los gentiles. Este es un encargo diferente. O sea, aquí es específico el llamado de Saulo para predicar el evangelio de los gentiles. Ahora, Saulo sabía esto porque Dios se lo comunicó luego a él mismo, a Saulo. Así que el modelo misionero de Pablo, ¿cuál era? Inicialmente, ¿a dónde debía ir? A los gentiles, de acuerdo a las instrucciones de Dios. O sea, el Señor le dijo: Saulo, te voy a dar el plan misional. Paso número 1, gentiles. Paso número 2, ante los reyes de esos gentiles. Y 3, también vas a predicar a los judíos, pero el énfasis ya no son los judíos. Ahora miremos en las cartas el modelo misionero de Pablo. Pablo llega a Filipos. ¿A dónde llegaba Pablo primero? Si tú lees las cartas, dice Pablo en Antioquía, Pablo en Galacia, Pablo en Éfeso. ¿A dónde llegaba Pablo? Él llegaba a la sinagoga de los judíos. Pero Pablo, Dios le había dicho a Pablo: a los gentiles, Pablo. Y Pablo llegaba a Éfeso. Ananías, ¿para dónde? Silas, ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos. Pero luego Dios no le había dicho que a los gentiles. ¿Por qué Pablo insistía en llegar primero a la sinagoga de los judíos? ¿Y cuál fue el resultado de esta práctica? Que Pablo, sus espaldas, evidenciara la desobediencia. ¿Saben? Pablo recibió vara por no obedecer el plan de Dios. Dios fue muy claro: Pablo, a los gentiles. ¿A dónde llegaba Saulo? A los judíos. Oye, Saulo, pero te dije que a los gentiles. Sí, Señor, pero a los judíos primero, ¿no? No, a los gentiles, Pablo. Señor, a los judíos. Que a los gentiles, Pablo. ¿Y qué recibió por esto Pablo? Azotes, cárceles, vara, piedras. Allí en Listra casi lo matan, y miremos quiénes casi lo matan. ¿Cuántas veces fue azotado? Y lo describió en 2 Corintios. Estuvo en cárceles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y él mismo lo menciona: deseara yo ser anatema para Cristo por amor a mis hermanos judíos. ¿Saben qué está diciendo Pablo con este versículo? Eso es fuerte, hermano, porque la palabra anatema es maldición. Deseara yo ser anatema para Cristo por amor a mis hermanos los judíos. ¿Saben qué está diciendo Pablo con esto? Prefiero ir al infierno, porque esto es anatema a Cristo. Preferiría ir al infierno con tal de que mi nación se salve. Este era el amor de Pablo por su nación. Y él dijo: preferiría, si es el caso, dar mi vida para que ellos entren en el reposo de Dios. Yo daría mi vida. Y preferiría ir al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es muy fuerte. Con tal de que los judíos se salven. Ahora entendemos el amor de Pablo por su nación. ¿Y por qué Pablo iba primero a los judíos? Cuando Cristo le está diciendo acá: ¿a dónde? A los gentiles, Pablo. Yo te escogí para que seas testimonio primero a los gentiles. ¿Y a dónde iba? A los judíos. Y por eso Pablo tuvo que sufrir mucho. En capítulo 28, cuando lleguemos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 28 Pablo entiende, después de 28 capítulos y de 3 viajes misioneros. Después de 3 viajes misioneros, ya en la cárcel, ya Pablo dice: ay, sí, está bien. Sí, Argentina, Señor, ya entendí. Eso está en el capítulo 28 de Hechos.
Pero en el proceso tú vas a ver que Pablo le dijo a los judíos, cuando Cristo fue muy cambio, Pablo, te he escogido a ti como instrumento primeramente a los gentiles. Y Pablo no obedecía a esto por su amor a su nación. Eso es impresionante. Ante reyes, Pablo predicó ante líderes gubernamentales, pequeños y grandes. Finalmente, hasta el mismo emperador, a César, llegó a apelar Pablo y predicó el evangelio a Agripa, al rey Agripa, recuerdan, al mismo César, el emperador. O sea, esto se cumplió. Pablo predicó a presidentes de naciones, a gobernantes de imperios. Pablo predicó a gentiles, sí, en Éfeso, en Corinto, Galacia, Tesalónica, lo hizo. Y claro, primeramente a los judíos. Ese era Pablo. Versículo 16, ¿por qué? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías ve, porque ese es un instrumento, pero esto le va a costar a Saulo. Él va a sufrir mucho por esto. Le mostraré cuánto le es necesario padecer. Aquí Cristo le dice a Ananías que era necesario que Pablo sufriera. ¿Sabes cuando Dios te llama a realizar una tarea? El sufrimiento viene dentro del paquete. Ese es el problema cuando a una persona se le predica el evangelio y se le dice que todo va a estar bien. Ese es el problema cuando tú predicas un evangelio tan de azúcar y papel que en la semana siguiente la persona que tú le predicas se da cuenta que esto no es cierto. Y si tú predicas un evangelio de azúcar y papel, donde le dices a las personas, mira que Dios te ama, vas para el cielo, Dios va a sanar a toda tu familia, Dios va a pagar todas tus deudas y vas a tener dinero y tu familia se va a restaurar y tus hijos van a ser apóstoles y una cantidad de cosas, azúcar y papel. Cuando llega la primera prueba dice, pero bueno, ¿dónde está lo que usted me dijo? Si aquí lo único que yo recibo es vituperios, me critican por ser cristiano, mi familia me ha rechazado, ya no me dejan ni entrar. Entonces, ¿dónde está esto de ser cristiano que es tan bueno? Este es el problema de predicar un evangelio así. Cuando uno se le dice a la persona, mira, Cristo te ama, sí, claro, y te salva, amén que sí, pero déjame decirte algo, la vida cristiana no va a ser fácil, vas a sufrir rechazo de tu familia. Cristo se lo dijo, de aquí, yo no he venido a traer paz sino disensión, porque de aquí en adelante en una casa van a estar 2 contra 3 y 3 contra 2, el padre contra el hijo contra la madre, la nuera contra la suegra, no lo dice Cristo. Bueno, entonces, ¿por qué se predica un evangelio de felicidad absoluta? Donde no vas a enfermarte, donde vas a tener dinero, donde todas tus enfermedades van a ser sanas. ¿Dónde está ese evangelio? Azúcar y papel, que es lo que hoy día se predica. Pero este no es, y Cristo le dijo a Ananías, mira, él va a saber lo necesario que es sufrir por causa de mí. Eso es un gran llamado para Saulo, pero él va a tener que sufrir, y va a sufrir mucho, muchísimo. Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento Dios testifica la necesidad y lo inevitable del sufrimiento en la vida cristiana. Cristo dijo, en el mundo tendréis. Eso no es el evangelio de prosperidad. Cristo dijo, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entréis en el reino de Dios. Esto no me suena a este evangelio moderno. Cristo y Pedro también dijo, no os sorprendáis del fuego de la prueba como si algo extraño os aconteciese. Esto no me suena como evangelio de la prosperidad, pero es el evangelio, es la realidad. El sufrimiento está ligado al llamado de Dios a la salvación. En el mundo tendréis aflicción, el mundo os aborrecerá, porque aunque estés en el mundo ya no vas a ser del mundo, luego tú vas a ir en contravía del mundo. No esperes tranquilidad y gozo, no esperes estar tranquilo sin problemas, eso no va a pasar, porque si eres cristiano, los problemas tranquilos no los busques, ellos llegan. Tú vas a sufrir, tú vas a padecer por ser cristiano. Eso no me lo explicaron a mí, no me lo explicaron, yo tuve que aprenderlo a la mala. Me predicaron el evangelio y amén, el Señor me salva, y yo pensé que todo iba a ser perfecto y me quedé sin familia. Me cerraron las puertas de mi familia, ya no me aceptaban por ser cristiano. Los compañeros de trabajo ya no me volvieron a hablar, ya me quedé sin amigos, ya perdí familia, ya perdí amigos,
casi pierdo el trabajo. Era demasiado radical, hasta me iban a sacar del trabajo por eso. Entonces, hasta que entendí que no debía ser así, eran 8 horas de trabajo y 7 predicaba. Y yo después dije, no, pues claro, o sea, pero nadie me lo explicó. Y eran 8 horas de turno y me la pasaba 7 predicando, imagínense. Pues casi pierdo mi trabajo. Pero nadie me explicó eso, nadie me explicó que iba a tener tantos altercados con mi esposa. Eso no me lo explicaron. A mí solo me dijeron que iba para el cielo. Pero Dios aquí le está explicando a la niña, ve y dile, porque resulta que ese hombre va a sufrir mucho. Y yo le voy a mostrar eso. ¿Saben? El sufrimiento es parte que no se puede separar del llamado de Dios. Hay una relación teológica entre el sufrimiento de Cristo y el de su iglesia. Si al Padre odiaron, pues no esperen nada diferente. Ustedes van a ser odiados también, repudiados por causa de mi nombre. Y Saulo dejaría una vida de privilegio, de lujos, para tomar un llamado más alto, pero un llamado con mucho sufrimiento. Hay muchos hombres que han dejado sus vidas, sus carreras, una vida cómoda, una vida estable económicamente hablando, por servir a Cristo. Pregúntale a Moisés, pregúntale a Pablo, pregúntale a los reformadores, pregúntales qué tuvieron que dejar por causa de Cristo, qué tuvieron que dejar para que Dios les pudiera usar. Tuvieron que dejar su vida, su familia, su nación, ir a vivir debajo de una choza en un árbol, aguantando frío, hambre, persecución. Esto cuesta y es la realidad del Evangelio. El Evangelio va a traer sufrimiento y esto no es para desanimarnos, no, porque ¿qué dice Pablo? Si sufro y soy débil por esta causa, entonces me glorío. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación solamente produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y si sufro, amén, gracias Señor por los sufrimientos. Gracias Señor. ¿Recuerdan que Juan y Pedro salieron felices de que habían sido golpeados? ¿Cómo saldrías tú si te golpean 39 veces? No sé si saldrías con eso. Pero Pablo se gozaba luego en esto. Y los metieron a la cárcel. ¿Y cómo era Pablo? ¡Feliz! Silas, otra vez encarcelado. ¿Qué hacemos? A cantar se dijo. Alabemos al Señor, démosle la gloria por estar acá. Y tú y yo, que cuando nuestra familia nos dice evangélico, ya nos esperamos. Me rechazaron. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto sufro por el evangelio? Y Pablo iba a aprenderlo a la mano. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, ya no era la así, ya era hermano Saulo, ya entendió. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El encargo de Cristo para Ananías fue también muy específico, tenía que hacer varias tareas. Esto es un discipulado de inicio para Pablo. Primero, tenía que predicar el Evangelio y aclararle lo que había pasado en Jerusalén y que había pasado con Cristo. Esto lo hizo Ananías, porque en la visión no lo entendió del todo, él quedó ciego y no pudo ni comer ni beber porque no entendía nada. Pero acá empieza este proceso de conversión de Saulo por boca de Ananías. ¿Por qué Pablo tenía que escuchar el evangelio de alguien en este sentido? Ahora, el mensaje de los gentiles lo recibe directamente de Cristo. Digo, el hecho de que Cristo murió y que Él es el Salvador del mundo debía recibirlo de manos de un hombre. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido salvar a la humanidad por medio de la ¿qué? De la locura de la predicación. Es el método que Dios ha escogido. ¿Y por qué? Porque Él escogió, Él es soberano. Así que envía a Ananías, ve y habla con Saulo y haz varias cosas. Primero, háblale de mí. Segundo, impon las manos, Él necesita sanidad física. Y Ananías lo hace. Esto es, primero, evangelismo. Lo segundo, sanidad física. Esto es ministerio. ¿Por qué? Porque Ananías tenía el don de sanidad. Tercero, que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. Esto es salvación. O sea, él fue salvo en este punto. Tercero, que lo bautizara, esto es discipulado, y que le enseñara todas las cosas. Y todo esto se cumple en la gran comisión: y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles todas
las cosas. Ahí está Ananías cumpliendo su labor como discipulador de Saulo. Y le dijo, Cristo se me ha aparecido, Saulo, y yo vengo para que tú recibas la vista. Y al parecer aquí es donde Saulo realmente nace de nuevo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La palabra escama literalmente aquí se refiere a las escamas de pescado, una costra. Y ya podemos entender lo que había pasado. Cuando Saulo recobra la vista, es que sus ojos habían sido quemados con el resplandor de Cristo. Y sus ojos estaban tan afectados que fueron quemados literalmente. Tenían costra, escama en sus ojos. Esto no es espiritual, no. Saulo recibió una lesión física en sus ojos. ¿Por qué? Porque si tú no puedes ver al sol directamente, porque tus ojos se queman, mucho menos vas a ver al creador del sol. Si no puedes ver al sol, mucho menos vas a ver al creador. ¿Entiendes? La Biblia dice, no hay hombre que me vea y siga vivo. Eso no puede ser. Ahora, Saulo, este resplandor era más grande que el sol, le quemó sus ojos y necesitaba salir a Ananías, ve y sana a Saulo, porque sí, quedó ciego, pero no lo necesito ciego, necesito que vea porque tiene una gran tarea. Ve y sánalo, Ananías. Esto fue lo que Cristo le dijo a este discipulador. Y dice que al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió ¿qué? La sanidad. Y nuevamente vemos el don de sanidades en su expresión legítima. Dice al momento. O sea, Ananías llega, le pone las manos a Saulo, caen de sus ojos escamas y Saulo abre sus ojos. Milagro. Saulo recupera su vista y queda como si nada hubiera pasado. Esta es la manifestación genuina del don de sanidad. Eso no es, ven, te pongo manos, voy a orar por ti y ya casi. Ven a 3 sesiones más y quedas del todo bien. ¿No han visto eso? Que, párate, ya casi, un pasito, otro medio, más o menos, ya casi. Ayúdame. No, las sanidades del Señor es, levántate y anda, punto. Ya, quedaron sanos. Esto no es ayúdale, Juan Santiago, no. Esto no es hablo, te pongo las manos y no hay que esperar unos días, necesitas más fe. Un ayunito de 40 días ahora a ver si recuperas. No. Dice que al instante quedó sano. Esta es la manifestación genuina del don de sanidad. Así se manifiesta verdaderamente un don de sanidad. No es a medias, no es en etapas, no. Esto es un don, es poder de Dios y es contundente. Y dice que Saulo inmediatamente quería identificarse con Jesús como bautizando. O sea, si es que Ananías le bautiza allí a Saulo. Versículo 19 dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días, no dice cuántos, pero algunos días, con los discípulos que estaban en Damasco. Después de 3 días de ayuno total, sin comida ni agua, pues debía estar muy débil. Y también, pues ciego, pues era una condición difícil. Pero ya Dios envía a Ananías, bendice a Saulo y está listo. Y claro, fue una gran bendición de recuperar la vista y las fuerzas. Porque ahora le esperaba un largo camino y muy difícil. Y como vemos, dice que Saulo ahora estaba con los discípulos. Ahora era contado como uno de ellos. Y vino a ser amigo de los que antes estaba intentando matar. Dice que estuvo con los discípulos en Damasco. ¿Se imaginan esta reunión de estudio bíblico? Hermanos, hoy tenemos una sorpresa, tenemos un invitado, hoy nos va a acompañar, es que lo hemos organizado y va a entrar con nosotros al discipulado. Sí, claro, qué bendición. ¿Quién es? Saulo de Tarso. Saulo, ¿en serio? Sí, Saulo. Sí, hermano Saulo, imagínense a Saulo sentado en la reunión de estudio bíblico y todos, de pronto Ananías discipulando allí, todos mirando a Saulo. A ver, ¿en qué momento? No sé cuánto tiempo duraron los discípulos para confiar en Saulo, esto no era fácil. Pero esto demostró el amor de Dios y el poder de Dios. De transformar a un hombre así, y ahora era contado con los discípulos. Ahora era amigo de los que iba a matar. ¿Se imaginan a Saulo abrazando allí a los hermanos? Hermano, tú estabas en la lista. Mira, aquí la tengo. Mira tu carta de extradición.
te iban a matar y yo te iba a llevar, pero tranquilo, ya somos hermanos. Esto pasó, se imaginan. Él iba con cartas, él iba con nombres propios a arrestarlos. Y ahora decía, pero ya olvídate, ven, alabemos al Señor. Y era contar con los discípulos. Esto es lo que Dios hace en la vida. Qué hermoso. Esto demostraba la naturaleza notable y radical de su transformación. Y este proceso de conversión de Saulo o Pablo nos enseña muchas cosas acerca de la salvación. Voy a ir rápidamente. Primero, el Señor tiene que confrontarnos con nuestro pecado, como lo hizo con Saulo. Aún los pecados hechos en ignorancia, como le ocurrió a este hombre. Segundo, después debemos esperar humildemente por la obra que Dios puede hacer en nosotros. Dios hace una obra en nosotros, nos salva, nos permite arrepentimiento, pero luego Él empieza a hacer una obra en nuestro corazón. La conversión de Saulo nos recuerda que al fin de cuentas la salvación es algo que Dios hace en nosotros y no nosotros producimos. Ananías no fue a salvar a Saulo, Ananías fue a discipular a Saulo. Fue un instrumento también de Dios, pero Dios fue el que salvó a Saulo. También nos recuerda que Dios busca y encuentra a algunos que no le están buscando. Dios busca y encuentra personas que no lo están buscando. No sé, no conozco el testimonio acá de todos, pero no sé si en el momento en que Dios llegó a tu vida tú le estabas buscando. Si tú me dices eso, no te voy a creer. Porque el ser humano caído y pecador jamás va a buscar a Dios. Si alguien te predicó el Evangelio, si alguien llegó a tu casa, si alguien te invitó y llegaste a un lugar, a una iglesia, a una casa, a un estudio, en un bus, en una tienda, en una cafetería, si alguien, no es porque tú estuvieras buscando a Dios, es que Él está buscando y te buscó y te encontró, como a Saulo. Él es el que busca y encuentra. Yo jamás había buscado a Dios. Él me buscó, me encontró y me salvó. Esto de que cuando yo busqué al Señor, no, fíjate. Un pecador no busca a Dios. El pecador huye de Dios. Dios viene y busca al pecador. Y si tiene que hacer algo, como en el caso de Pablo, lo va a hacer. E interviene y lo salva. Y obra en su corazón. Esta es la soberanía de Dios en la salvación. Esto nos anima también a creer que Dios puede alcanzar a las personas que pensamos que ya están muy lejos de Dios. A veces pensamos y llevamos orando por personas, quizá años, tiempo, y decimos, no, este sí ya no. Este es tremendo. Lo tacha. Sí, dice, no, quitémoslo de la lista. No, lo voy a sacar de la lista, este es muy difícil, este no creo que clasifique. Por lo menos no lo voy a ver. Y es nuestro concepto, ¿no? Tremendo, ¿no? Y hablábamos una vez con un hermano y decía, íbamos a un viaje y decíamos, ¿y con qué vamos a dejar las mascotas? Y decíamos, pues no sabemos. Y nos preguntamos, ¿y qué tal nosotros salgamos de viaje y sea rapto? Pobrecitos nuestros animales, ¿con quién se van a quedar? ¿Y saben qué nos responde ese hermano? Pastor, esa familia. No les veo pinta. Yo, hermano, ¿cómo vas a decir eso? No, que para que los perritos no se queden solos. Yo no creo que sea. Si es el rato cuando lo vean, no creo que ellos se quedan, que los cuiden otros 7 años. Yo dije, hermano, por favor. ¿Saben? A veces pensamos o vemos a las personas que les hemos predicado y predicado, ¿no? Como que ya no clasifican. Saulo no clasificaba y Dios le salvó. Y lo usó de manera extraordinaria. Y esto nos anima a creer que Dios puede alcanzar aún a aquellos que creemos que son los más difíciles de alcanzar. Claro, la conversión de Saúl también nos recuerda que a veces Dios tiene que quebrantarnos para llamar nuestra atención. Tuvo que dejar ciego a Saúl para llamar su atención. Y esas son verdades del Evangelio. Hermanos, Saulo recibe la predicación del Evangelio, el bautismo y la sanidad física por medio o por instrumento de Ananías y comienza su discipulado. Ananías fue instrumento escogido que el Señor usó para separar otro instrumento escogido que era Pablo. Un instrumento para otro instrumento. Hermano, tú y yo somos instrumentos escogidos.
No creo que tú cortes un árbol con un cuchillo, que lo intentes. Hay una herramienta adecuada para cada tarea. Hermano, tú eres una herramienta, un instrumento único y específico para llevar a cabo una tarea. ¿Por qué? Porque como Dios diseñó a Saulo, te diseñó a ti. Sí, con todo tu carácter, con todo, sí, a mí también. Dios usó el carácter de Pablo para la obra que él quería hacer. Hermano, no eres un accidente. Tú no estás acá por casualidad. Tú tienes un propósito. Tú eres instrumento escogido. Ahora podemos decir, heme aquí, y podemos decir, envíame. O solo puedes decir, heme aquí, y parar ahí. Y poner todas las excusas que tú quieras para no hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Tú puedes poner todas las excusas como Moisés. Señor, no me creerán. Señor, no me van a creer. Señor, ¿y por qué me envías a otro? Señor, soy tartamudo. Señor, tú puedes poner las excusas que quieras. Pero deberíamos decir como Isaías, heme aquí, envíame. Hermanos, no hagamos acepción de personas en el Evangelio. Debemos ver al pecador como Dios lo ve y dejemos, o no dejemos mejor, que nuestra ceguera religiosa impida ver el plan de Dios en nuestras vidas. Hay demasiada religión en nuestra mente y corazón, hermanos. Hay mucha religión y eso no nos deja ver el plan de Dios, no nos permite entender lo que Dios quiere hacer. Pero dice la Biblia, si alguno se limpia de estas cosas, del pecado, de todo el peso que te asedia, todo el peso que tú estás cargando y que te impide correr la carrera que Dios tiene para ti, el consejo de Dios es despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que despojarte de aquello que no te deja hacer. Quizás sea el pecado, quizás sea la pereza, quizás sea otro peso en tu vida. Por supuesto, el pecado puede ser el adulterio, la fornicación, puede ser la mentira, el egoísmo, el orgullo. Cualquiera de esos pecados, la autosuficiencia, la negación, y cualquiera de esas cosas puede ser el obstáculo que no te permita ser un instrumento útil. Pero Dios dice, si alguno se limpia de esas cosas, va a ser un instrumento en mis manos. Despojado de todo peso y de pecado que nos hace. Corramos con paciencia la carrera que Dios nos tiene por delante. Si tú no has creído en Cristo, querido amigo, solo Dios puede quitarte la ceguera espiritual. Solo Cristo puede hacer que abras tus ojos de la fe. Pero como Saulo debes arrepentirte, clamar a Dios por salvación para que puedas ver su gracia y el plan que tiene para tu vida. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos nos ayudes, nos guíes, Señor, y que nos permitas despojarnos de todo aquello que impide obedecer tu llamado. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor. Ayúdanos a santificarnos, a limpiarnos de todas estas cosas, Señor, para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Señor, que podamos decir, heme aquí, envíame. Que podamos decir, después que nos hayas dicho qué quieres que hagamos, que tengamos la disposición y poder decirte, Señor, envíame, Señor. Yo quiero hacerlo, yo quiero ir, yo voy a obedecer, yo lo voy a dejar por ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser hombres y mujeres que sean sensibles a tu llamado, Señor, y que deseemos hacer tu propósito. Que deseemos, Señor, cumplir la misión que tú nos has encomendado. Padre, pedimos tu ayuda, tu misericordia y tu gracia para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Gracias,
alguien nos habló y que nos dijo, ¿cómo somos? ¿Qué instrumentos somos? Él nos buscó y nos encontró, porque somos instrumentos para Él. ¿Sí? Bueno, invito a los hermanos del grupo de coro que vamos a entonar el último himno. Tenemos que ser como Ananías. ¿Sí? Y quizás vamos a encontrar como un Pablo por ahí. Y nos va a hacer como echar para atrás. Pero la confianza la tenemos en Él, porque la obligación es predicar el Evangelio y ya, no es más. Así somos instrumentos de Dios, porque Él hace la obra en el corazón de aquella persona que está muerta espiritualmente, no nosotros. Así vamos a ser instrumentos de Él, predicar el Evangelio y ya. Eso es. Bien, y precisamente lo que nos enseñó el pastor a través de su palabra, la palabra del Señor, y lo que dijo Pablo, ¿qué quiere que yo haga? Lo mismo que heme aquí. ¿Qué quiere que yo haga? Cantemos de corazón. Pero antes de eso, oramos por la ofrenda que vamos a recoger el día de hoy. Gracias. Señor, Dios del cielo, Padre, Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por escogernos, Señor, a nosotros, que no somos nada diferentes a Pablo. Nuestro corazón, Señor, está en todas las maldades que hay en tu corazón, Señor. Pero por tu gracia, Señor, nos has guardado y nos has escogido también, Señor, para un propósito, Señor, con una función, con una herramienta, con una trabajo, Señor. Y te damos gracias, te alabamos, Señor, te decimos, Señor, y ayudamos, Señor, a hacer lo que ya sabemos, Señor, que debemos hacer y a presentarnos, Señor, delante de ti, Señor, dispuestos a hacer lo que nos mandas. Y gracias, Señor, por también permitirnos participar de la ofrenda y porque hemos preparado para ti, para el avance, Señor, de salvar, Señor, más hijas de barro, más instrumentos, Señor, mientras que se cumple el tiempo, Señor, de tu llegada, Señor, que ya se terminó todo este problema de pecado que hay en el mundo, Señor, y gracias, Padre, y te adoramos. Amén. Muy bien, 479, heme aquí. Yo iré,
nuestro lugar, tomamos nuestro asiento. Mientras doy el anuncio, vamos a regar los papelitos para